Esta reunión está siendo grabada. Bien, en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora Soledad, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, se han recibido algunas solicitudes de audiencia para el proyecto que tenemos en tabla en esta sesión, de solicitudes de audiencia del señor José Luis Fernández Mena y de la señora Claudia Becerra, que se identifican como profesionales que requieren participar en la comisión como parte del cumplimiento del compromiso de participación ciudadana dentro del debate legislativo. Y también una solicitud del Observatorio Legislativo Cristiano, que solicita que se abra un espacio de audiencias públicas para que la sociedad civil pueda exponer sobre el proyecto de ley que crea el sistema de garantías y protección de los derechos de la niñez y participar en dichas audiencias en atención a que el proyecto actual es totalmente distinto del que se presentó y fue debatido con la sociedad civil en el proceso legislativo. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, Soledad. Bueno, como todos sabemos, estamos citados en esta sesión especial para conocer el proyecto que establece alguna garantía respecto a la niñez. Tenemos un compromiso nosotros con la sala público de tratar este proyecto con relativa urgencia. El gobierno cumplió con lo que se había comprometido en la sala, colocarle urgencia, y nosotros hemos estado imposibilitados de funcionar como hubiéramos querido, producto de la discusión de la ley de presupuesto que nos ocupó todos los días de la semana anterior y ayer y antes de ayer en otros dos proyectos que están con discusión inmediata. Digo esto para que quede constancia de por qué estamos funcionando recién hoy, y la primera convocatoria que se hizo se invitó, como se pueden dar cuenta, a la ministra Carla Rubilar del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nos va a hacer, me imagino, una presentación del proyecto. Lo otro es que, Soledad, como consulta, Carlos, te doy al tiro la palabra, como consulta, la gente que está pidiendo ser escuchada, me imagino que habrá un registro también de lo que se escuchó en la Comisión de Niñez, que es la especializada. Nosotros, en estricto rigor, no tenemos que ver todo el proyecto, tenemos que ver aquellas materias que son competencia de Hacienda. Que son 20 artículos. Me gustaría también tenerlo relativamente claro, a pesar de que en las comisiones igual se discute o se conversa todo lo que nos parezca pertinente. Don Carlos Montes. En la misma línea, yo sugiero que a los que soliciten audiencia se les pregunte qué aspectos de los temas que ve la Comisión de Hacienda quieren ellos plantearse, porque si nos metemos en el debate de fondo, en el debate global, la verdad que esto es infinito, y sobre todo cuando viene la señora Aranda. Entonces yo sugeriría que solicitarle a ellos que han pedido audiencia qué aspectos de lo que le corresponde a Hacienda quieren ellos comentar. Eso sugiero. Bien, gracias, senador. Yo no sé si podemos partir con la presentación entonces de la ministra. Ministra, ¿sí? Muchas gracias, ministra, presidente. Buenos días, le damos la palabra entonces para la presentación del proyecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los honorables senadores y asistentes a la comisión. Nos encontramos con las asesoras de la Subsecretaría de la Niñez. La subsecretaria Baum se va a sumar en un ratito más. Ella está en este minuto presidiendo una mesa que tenemos conformada para todos los protocolos que involucran a niños, niñas y adolescentes en nuestro país, en particular a los más vulnerados y que están bajo el alero de la protección del Estado. Y por eso no está en este momento, pero se va a sumar prontamente. Si le parece, presidente, yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Posteriormente vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el proyecto y cómo salió de la Comisión Especializada de Niñez, que ha llegado a la Comisión de Hacienda, y obviamente después estamos a disposición completa de los senadores para poder responder las preguntas que sean necesarias. Lo primero, presidente, es agradecerle a usted poner este proyecto en tabla con la premura que finalmente las exigencias de los tiempos ha permitido. La verdad es que conversamos nosotros en su momento de la disposición de ponerlo inmediatamente después de que ustedes salieran de los compromisos ineludibles de la ley de presupuesto, y así ha sido. Eso lo agradecemos enormemente, y además agradecer obviamente al honorable Senado sacar adelante la ley
del Servicio de Protección Especializada, y nosotros estamos cumpliendo y vamos a cumplir nuestro compromiso adquirido en sala con usted y con los otros senadores y senadoras de tramitar con suma urgencia este proyecto. Lo primero es agradecer esta posibilidad de poder exponer la Ley de Garantías de la Niñez. Han pasado muchos años desde que ratificamos ya como país la Convención de los Derechos del Niño y asumimos como compromiso adecuar nuestra normativa a la normativa internacional en virtud, obviamente, del artículo 4 de la Convención señalada en aquel entonces. Es importante poner esto en contexto porque nos comprometimos finalmente a adecuar toda nuestra normativa, y lo cierto es que nos hemos demorado muchísimos años en tener una ley de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente lo que nosotros necesitamos es realizar la transformación más profunda, que es reconocer a los niños y las niñas como sujetos titulares de derechos, no solamente como objetos de protección, sino titulares de derechos. Obviamente reconocer la protección especializada y reforzada desde la condición de las personas que están, ¿no es cierto?, en desarrollo y en crecimiento. Y nos deja, obviamente, dos grandes obligaciones como Estado. La primera, garantizar el derecho de los niños y las niñas a ser criados en su ámbito familiar, por sus padres, por su entorno, pero también dar adecuada atención a los niños y las niñas que no cuenten con esos cuidados en su familia o que se encuentran en riesgo de perder ese cuidado de su familia. Es decir, tenemos dos garantías que tenemos que congeniar. En ese sentido, los sistemas de protección y de promoción de los derechos del niño que se deben instaurar en nuestro país de forma mucho más robusta tienen que tener grandes esfuerzos en fortalecer las capacidades de las familias para la crianza de sus hijos, para poder prevenir y detectar precozmente situaciones de violencia, de abuso, de negligencia hacia niños y niñas, y obviamente entregarles herramientas para enfrentar esos procesos. Y por eso estamos convencidos que el rol primario del Estado, presidente, por su intermedio de los honorables senadores, debe traducirse en velar porque las familias tengan acceso a formas de apoyo en su función cuidadora, y que si a pesar de todo este apoyo la propia familia del niño no puede, que también pasa y debemos hacernos cargo, proveer el debido cuidado del niño, cuando lo abandona, cuando renuncia a su guarda, el Estado entonces entra a ser responsable de proteger esos derechos del niño, y ahí tenemos, sin lugar a dudas, que procurarle un cuidado y acogimiento alternativo adecuado con las entidades públicas competentes o las organizaciones emanadas de la sociedad civil con estándares que permitan efectivamente garantizar ese cuidado como corresponde. Por lo tanto, debemos, y es preocupación, obviamente, remediar la ausencia, los déficits que tengamos en la regulación de estas instituciones y centros que debemos reconocer que han existido, que acogen obviamente a los niños que requieren protección especial. Para nosotros nos parece muy relevante que esta ley establezca obviamente también y existan regulaciones que garanticen este adecuado funcionamiento para que se protejan y respeten los derechos de los niños y de las niñas. Y es muy importante decir de que hemos tenido varias guías, directrices de organismos internacionales al respecto de medidas alternativas de cuidado de los niños, como la del año 2009, que fueron aprobadas por Naciones Unidas en 2010. Tenemos varios comentarios que nos ha hecho el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que nos ha llamado la atención. Y esto es muy relevante, y para todos quienes nos están viendo, presidente, en su Comisión de Hacienda, que creo que es importante escuchar con detención de por qué es relevante sacar adelante esta ley y que ya no podemos perder más tiempo. El Comité de Derechos del Niño, de los Niños y de las Niñas de la ONU nos llamó la atención recomendándonos avanzar en la aprobación de leyes que promuevan la protección integral de la infancia. Por ejemplo, en el primer informe final del año 2017, dijo, comillas, presidente, el comité recomienda a Chile que concluya rápidamente el proceso de reforma legislativa y promulgue una ley sobre protección integral de los derechos del niño y la niña con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, el comité nos insistió en dos oportunidades, presidente, por su intermedio del 2018. Primero, en junio, nos dijo, comillas, el comité recomienda que el Estado parte adopte el paradigma de protección integral de la Convención, especialmente aprobando con urgencia la Ley de Protección Integral de la Infancia y garantizando que ésta sea conforme a la Convención. Cierre de comillas.
El segundo informe nos dijo, el comité recomienda a Chile que cree un servicio de protección administrativa especializado y dotado de los recursos suficientes, que conozca a fondo los recursos existentes para la garantía de todos los derechos, que detecte las carencias existentes y que realice un seguimiento individualizado desde las situaciones de riesgo y con competencia para adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir, proteger y remediar situaciones de vulneraciones de derechos. Cierre de comillas. Por tanto, esta ley, en la que hemos sido emplazados por una convención que nosotros libremente ratificamos, tiene por objeto crear este sistema de garantía de protección integral de los derechos integrados por muchas políticas públicas, instituciones, normas, destinadas a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural, social de los niños, niñas, adolescentes. Uno de sus principios más relevantes es cuidar, resguardar y promover, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales de las niñas, niñas, adolescentes y sus familias, desde este ministerio que somos de Desarrollo Social y Familia. Promover el interés superior del niño, resguardar siempre y en todo momento la igualdad y la no discriminación, fortalecer el rol protector de la familia con diferentes iniciativas que van, por supuesto, desde el punto de vista de lo legal hasta la concientización ciudadana, el derecho preferente de los padres y o las madres a educar y cuidar a sus hijos. Y ahí me detengo, presidente, en los conceptos de cuidar y educar. Acá no solamente estamos buscando que el niño y la niña cuenten con los derechos sociales básicos, ¿no es cierto?, de los cuales todavía nos falta mucho para poder garantizarlo, y es parte del esfuerzo que tenemos que hacer, ropa, techo, alimentación, etcétera, sino que también los conceptos que son más vitales, que son la educación y el cuidado en lo más amplio de las definiciones de su espectro. Estamos hablando desde salud mental de los niños, niñas y adolescentes hasta su desarrollo e integración en la sociedad, que finalmente sea un camino para un desarrollo pleno que, aunque parezca cliché, tratemos de buscar la felicidad. Y por eso, dentro de este mismo proyecto hay mecanismos que hemos ido creando entre todos, como está la protección administrativa, donde van a crearse las oficinas locales de la niña a lo largo del territorio, para dar una respuesta cercana, oportuna, eficaz, que va a encargarse de la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y también de las alertas tempranas. Y en ese sentido, indicaciones del trabajo de la Comisión Especializada de Niñez, donde hubo un trabajo mancomunado de los honorables senadores y senadoras, se avanzaron en ciertos compromisos, como acortar los tiempos de implementación de las oficinas locales, acceder a tener un programa del Chile Crece Contigo, muy reconocido hasta los 18 años, donde tenemos una comisión desde la Subsecretaría de la Niñez que está haciendo esfuerzos para actualizar ese programa y muchas otras cosas. Por lo tanto, nosotros, presidente, y con esto, si usted lo tiene a bien y su honorable comisión, permitir la presentación en PowerPoint, este proyecto que hoy día empezamos a ver en la Comisión de Hacienda es para nosotros muy relevante y muy relevante para el futuro de niñas, niños y adolescentes. Es un proyecto muy macro, que junto a iniciativas que fueron ya aprobadas por esta corporación, como el Servicio de la Niñez, que vuelvo a agradecer la aprobación del Honorable Senado y del Congreso en general, van a empezar a poner fin a una larga deuda que tenemos con nuestros niños, pero también con la sociedad y el país que queremos construir. Y en ese sentido sabemos que todavía nos falta mucho por hacer, pero este es un paso fundamental, tal cual como el servicio de protección que esperamos promulgar en los próximos días y empezar a implementar su transición hasta, ojalá, una implementación ya contundente a partir de septiembre del próximo año. Un proyecto de ley de garantía a fin de que cuando entre en vigencia propiamente tal, con todas sus capacidades del servicio de protección, ojalá la ley de garantías ya esté vigente como nueva norma para empezar a tener un paradigma diferente de la protección y del resguardo de los derechos de nuestras niñas, niñas, adolescentes, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Le pido disculpas, yo al igual que el senador García, estamos en la sala simultáneamente con la discusión de este proyecto, porque lamentablemente nosotros teníamos citada la comisión de 10 a 12 y ayer la sala decidió funcionar a esta misma hora, con lo cual tenemos que estar haciendo las dos cosas a la vez y va a ser un poco complejo. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? ¿Quién va a hacer la presentación? Así es, presidente, si usted me permite, si pudiera Blanquita Honorato hacer la presentación.
Ya, muy bien, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Yo soy de la Subsecretaría de la Niñez, he participado también en la tramitación de esta ley y la presentación tiene que ver un poco con profundizar en las ideas que dio la ministra muy acertadamente en su discurso. Contarles que lo que estamos creando acá, tal como decía la ministra, es un sistema de protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes del país, ¿ya? Eso implica que este proyecto de ley establece un paraguas, si se quiere, que va a regir todo lo que tenga que ver con la protección de los derechos de los niños. En ese sentido, entonces, hay varias instituciones que juegan parte de esto. Por una parte está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia como ente rector de este sistema. Dentro del ministerio, entonces, tenemos la Subsecretaría de la Niñez, que se encarga de la promoción y de la prevención, donde está actualmente el Chile Crece Contigo, que esta ley amplía hasta los 18 años, considerando que hoy día solamente hasta los 9 años. La idea es que también pueda estar apoyar a las familias, ¿verdad? Y especialmente a los niños y niñas en su desarrollo integral hasta que cumplen los 18 años. Están también las oficinas locales de la niñez, que hoy día son un piloto que estamos probando, pero que con esta ley se transforman en una institución que va a lograr articular toda la oferta que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes en los territorios. Y por supuesto también va a lograr entregar la protección administrativa y ser el encargado de establecer con enfoque de derechos de niños y niñas todas aquellas medidas que sean necesarias para exigir y para que los niños puedan ejercer sus derechos de manera más adecuada. Por otra parte, entonces, del mismo ministerio, a través de la Subsecretaría de la Niñez, también depende el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que está pronto a ser ley, que también vimos en esta misma comisión, que se encarga de aquellos niños, niñas, adolescentes que ya han sido vulnerados en sus derechos o que están gravemente amenazados. Por lo tanto, es lo que hoy día saca de Sename la parte de protección y adopción, ¿ya? Otro ente importante, el Ministerio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de quien va a depender el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que se va a encargar de aquellos de aquellos adolescentes que han estado en conflicto con la ley penal, ¿ya? Que hoy día es lo que hoy día conocemos como justicia juvenil en Sename. Además, hoy día el Ministerio de Justicia está tramitando una reforma integral al sistema de adopción, que por supuesto es parte de este gran sistema de protección integral. Otro ente importante aquí es la Defensoría de la Niñez, como un ente autónomo, ¿verdad? No depende del Ejecutivo ni de ningún otro poder del Estado. Sin embargo, sí es un ojo que va a estar mirando de manera objetiva el funcionamiento de todo este sistema y generando aquellas alertas en aquellos casos donde las instituciones involucradas no estén cumpliendo con su rol, por una parte, y por otra parte generando espacios de defensa de los derechos de los niños cuando haya que intervenir, ¿verdad?, de manera más activa. En particular, este proyecto de ley, en aras de avanzar, como bien decía la ministra, esto es una deuda que el Estado de Chile tiene con el Comité de Derechos de Niños y con los niños, sobre todo, que es lo que más nos importa, hace más de 30 años ya. Por lo tanto, en aras de avanzar, nosotros mantuvimos el proyecto de ley original que había de la expresidenta Bachelet, que ingresó en el año 2015, en septiembre del 2015 para ser exacta. Sin embargo, este proyecto ingresó sin informe financiero, ¿ya? Eso implicó que durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados hubo una tramitación de 1 año 8 meses, donde se realizaron más de 500 indicaciones parlamentarias. Sin embargo, durante la votación del proyecto en sala se rechazaron casi en su totalidad los títulos 3 y 4 sobre protección administrativa y judicial y la institucionalidad que comprende, ¿verdad?, este sistema integral. En ese sentido, entonces, todos los títulos, el título 3 y 4 actuales de la ley son prácticamente nuevos y son aquellos que incorporan, ¿verdad?, informe financiero por primera vez. El segundo trámite constitucional, entonces, el que tomamos nosotros, que fue en el Senado, nosotros digo este gobierno, y se discutió por 3 años 6 meses en la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes en el Senado,
de la cual participa varios senadores y senadoras que están aquí presentes en esta comisión, y esto fue desde mayo de 2017 a noviembre del 2020. Y en octubre del 2019 entonces se aprobó este proyecto en general por la Sala de Senado, y entonces es como hemos seguido la tramitación de este proyecto. Bueno, lo de las recomendaciones del derecho del niño ya lo dijo bastante en detalle la ministra, así que esa parte me la voy a saltar. Sin embargo, contarles que aquí este proyecto tiene 5 títulos. El título 1 tiene cuestiones preliminares que tienen que ver con el objeto de ley, donde se crea el sistema de garantía y protección integral a la niñez y la adolescencia, y este sistema está compuesto por un conjunto importante de políticas, instituciones y normas destinadas a reconocer, a proteger y a garantizar los derechos para el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Y ese desarrollo integral implica el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí, ¿quiénes son los principales obligados a proteger los derechos de los niños y a ser garantes de los derechos de los niños? ¿Verdad? El principal garante, todos sabemos que es el Estado, por supuesto, pero también es deber de la familia y de la sociedad en general respetar, promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debiendo considerar siempre su interés superior. En ese sentido, aquí cuando nosotros le damos el deber a la familia, no tiene que ver con que el Estado se desentiende de su responsabilidad, sino más bien que entendemos que al momento de proteger los derechos de los niños y niñas, ¿verdad? Entendiendo que el Estado no puede reemplazar también nunca una familia, es que el Estado no se puede hacer cargo solo del niño de manera individual, sino que también tiene que considerar el entorno en el que vive, es decir, su familia, su comunidad. Por eso decimos que son todos también responsables de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El título 2 se compone de principios, derechos, garantías y deberes, ¿ya? Los principios establecen que, en primer lugar, que los niños son sujetos de derecho, es decir, que ya no son receptores de la bondad, de la caridad, ¿verdad? O del paternalismo, asistencialismo de otros, ¿verdad? Sino que ellos tienen derechos y como tales deben y pueden ejercerlo en la medida de que obviamente vayan desarrollando sus capacidades. El segundo es el interés superior del niño, niña y adolescente, que ese también se establece en la Convención de Derechos del Niño, que establece que al momento, ¿verdad?, de tomar decisiones respecto a un niño, siempre es su interés el que tiene que primar sobre otros intereses que pueden estar también en conflicto. En tercer lugar, tenemos la igualdad y no discriminación arbitraria, que creo que se explica en sí mismo. El fortalecimiento del rol protector de la familia, ¿verdad?, entendiendo que el Estado no solamente debe exigirle a la familia la protección, sino que también debe fortalecer ese rol, es decir, entregarle las herramientas y competencias necesarias para que las familias puedan cumplir de manera adecuada ese rol. Y eso no tiene que ver simplemente con talleres de parentalidad o de crianza, que obviamente es parte de, sino también entender, ¿verdad?, que las familias requieren también priorización muchas veces en la oferta social disponible para poder entregar una adecuada protección a sus propios hijos. De esta manera estaremos evitando lo que hoy día ocurre, que muchas veces las vulneraciones de derechos de las cuales los niños son víctimas se deben a factores sociales o a brechas de acceso a la oferta de la familia, y eso nosotros castigamos finalmente la pobreza con este sistema, y es lo que queremos ir cambiando, un sistema que incorpore de manera más integral y más adecuada la protección de los niños y niñas. En quinto lugar, tenemos el derecho de preferente de los padres y madres a educar y cuidar a sus hijos. En ese sentido, entonces, como decíamos, el ejercicio de los derechos de los niños debe ser guiado, ¿verdad?, por los padres, madres, sus cuidadores, y en ese sentido también se tiene que ir generando las regulaciones, ¿verdad?, respecto de cómo los niños se van desarrollando de manera adecuada y de manera integral. En sexto lugar, tenemos la autonomía progresiva, que es algo parecido en el sentido de que el niño, en la medida que va creciendo, va desarrollando sus capacidades y va desarrollando distintas competencias que les permiten, ¿verdad?, avanzar en la autonomía mediante la cual ejercen sus distintos derechos. ¿Ya? Es decir, un niño que es pequeño o a veces es más dependiente, ¿verdad?, tiene un nivel de autonomía diferente a otros tipos de niños que son más grandes o más independientes, y eso también se tiene que ir considerando en la medida en la que los niños pueden ir ejerciendo sus derechos. La efectividad de los derechos tiene que ver con que
estos derechos no son divisibles, ¿verdad? O sea, que uno no puede decir es un poco de uno, un poco de otro, o el niño tiene un poco de derecho a la vida, ¿verdad? Sino que son completos, y además el Estado entonces tiene que, y los garantes en general tienen que garantizarlos por completo. Ya a eso nos referimos. En el octavo lugar tenemos la perspectiva de género, donde obviamente se tiene que considerar el género de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de los derechos, la responsabilidad de la administración del Estado, en el sentido de que el Estado es el garante principal y esa responsabilidad no se puede eludir. La protección social de la infancia, lo que hablamos anteriormente, la pobreza no puede ser una causa de vulneración de derechos, ¿verdad? Por lo tanto, desde ahí nosotros tenemos como Estado que priorizar a los niños y a sus familias en la protección social. La prioridad, lo mismo, o sea, tenemos que priorizarlos en la oferta, progresividad y no regresividad de derechos, es decir, una vez que un derecho se ha establecido, por ejemplo, si ya decimos en la Constitución, ¿verdad?, que todos los niños tienen derecho a la educación, no podemos volver atrás, y eso lo establece esta ley, ¿verdad? Entonces solamente podemos ir garantizando más, nunca garantizando menos. La participación social, que tiene que ver con los espacios para que los niños puedan ser escuchados, ¿verdad? Puedan dar su opinión, pero también cómo esas opiniones o esa escucha se hace de manera activa, proactiva, y que también tenga algún grado de vinculación, ¿verdad?, al momento de la toma de decisiones. El derecho a la inclusión tiene que ver con aquellos aspectos que se deben considerar para incorporar a aquellos niños que tienen algunas dificultades o algún tipo de característica que los hace más diferentes, ¿verdad?, en la sociedad y en general, la oferta en general, ¿verdad?, como puede ser, por ejemplo, aquellos niños, niñas que tengan alguna discapacidad, los migrantes, los que pertenecen a pueblos originarios, etcétera. La difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, aquí no basta con solamente generar los mecanismos para que los derechos se puedan ejercer, sino que además activamente el Estado, la familia, la sociedad tiene que difundir, o sea, mostrarle a los niños cuáles son aquellos derechos que les corresponden, y por último la participación y colaboración ciudadana, entendiendo también que aquí no tiene que ver con que los niños solamente tengan espacios exclusivos para ellos, en donde puedan hablar de sus materias, sino que también se deben ir incorporando en la medida que van creciendo dentro de todos los ámbitos de participación ciudadana que existen en el país. Hay un listado grande de cuáles son los derechos. Nosotros los hemos juntado, los hemos resumido un poco, de modo que esta presentación la podamos ir revisando de manera más amena. Primero están los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con todas aquellas cosas que hacen que un niño sea parte de este país, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado, es decir, el niño no solamente tiene que poder vivir, sino que además tiene que poder vivir de manera digna y de manera que le permita un desarrollo integral. Por otra parte tenemos la identidad, es decir, todos los niños tienen derecho a tener un nombre, a tener un root, en este caso a tener una identidad, y eso es identidad en todo ámbito. El derecho a vivir en familia, lo que decíamos antes, el niño no debiese nunca ser separado de su familia, y si es que eso es así, debiese el niño pasar a otra familia, pero evitar al máximo posible la institucionalización de niños. Tenemos el derecho a ser oído, el derecho a la libertad de expresión y comunicación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la participación, a la vida privada y protección de datos personales, a la honra, intimidad y propia imagen, a la información, a la protección contra la violencia, a la protección contra la explotación económica y la explotación sexual, comercial y trabajo infantil, derecho a la salud y a los servicios de salud, atención médica de emergencia, información sobre la salud y el consentimiento informado, educación, atención a la diversidad educativa, seguridad social, recreación, deporte, participación en la vida cultural y en las artes, prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18 años, zonas y equipamientos recreativos, derechos y deberes en el espacio urbano, medio ambiente, libertad personal y ambulatoria, debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización, protección y defensa como consumidores y usuarios, y publicidad.
Todo entonces esto tiene que ver, como ustedes podrán ver, con un desarrollo integral, es decir, en todos los ámbitos y en todas las esferas, ¿verdad?, que afectan a la vida de cualquier niño, niña o adolescente. El título 3 es el que, como les contaba, es la novedad de este proyecto, que primero que nada establece el sistema de protección administrativa, donde se crean las oficinas locales de la niñez a lo largo de todo el territorio nacional, que serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños en el territorio, entendiendo también que la protección administrativa es aquella protección de los derechos que se hace fuera de la esfera judicial, es decir, a través del proceso administrativo. Hoy día, si es que un niño no tiene un cupo en un jardín, ¿verdad?, no debiésemos tener que recurrir a tribunales para lograr eso, sino que esto se debiese poder resolver de manera administrativa. Y esto es lo que va a hacer la Oficina Local de la Niñez. Esta Oficina Local de la Niñez tendrá algunos ámbitos de acción, por ejemplo, la promoción, definida como toda aquella acción destinada a la difusión de los derechos de la niñez y la adolescencia, buscando sensibilizar y educar en su ejercicio y defensa. Esto incluye acciones de participación activa de niños, niñas, adolescentes, sus familias y la comunidad en la que viven. Por otra parte, tenemos la prevención, que es toda acción destinada a evitar situaciones que atenten contra la integridad personal y el desarrollo integral de los niños, es decir, actuar, ¿verdad?, y mitigar factores de riesgo que pudiesen terminar eventualmente en una vulneración de derechos. Y la protección general, que es toda acción destinada a la asistencia del niño, niña y adolescente y de su familia en el resguardo de sus derechos, a través de la coordinación de los órganos competentes del Estado, con el objeto de procurar y facilitar el acceso a los servicios, prestaciones o atenciones que sean requeridas. Es decir, cuando se levanta un factor de riesgo o cuando hay alguna acción que no se esté desarrollando en el territorio para promover los derechos de los niños, entonces cuando la oficina activamente entonces coordina a los órganos competentes y facilita también el ejercicio de los derechos adecuados de todos los niños en ese territorio, o también puede ser de un niño particular. Para la implementación de las oficinas locales de la niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya se encuentra celebrando, pero seguirá, digamos, haciéndolo en la medida que esto entre en régimen, convenios con uno o más municipios para el desarrollo de las funciones de la oficina local de la niñez. Decimos uno o más porque hay municipios que tienen una cantidad muy pequeña de niños, niñas, adolescentes, por lo tanto, ahí la idea es hacer algunas alianzas con municipios que queden cerca. Estas oficinas tendrán un coordinador local y un equipo multidisciplinario con gestores de casos. Su personal depende administrativamente de la municipalidad y funcionalmente de la Subsecretaría de la Niñez, y la implementación de toda la oficina local de la niñez debe realizarse dentro de los 5 años contados desde la fecha de publicación de la ley. Originalmente, el proyecto del Ejecutivo tenía una bajada en 10 años, sin embargo, luego de la tramitación en la Comisión de Niñez, recientemente, esto fue reducido a 5 años. Actualmente, como les contaba, tenemos comunas piloto en las oficinas locales de la niñez. Estas comunas fueron elegidas de modo que fueran representativas de toda la realidad nacional. Como ustedes podrán ver, hay comunas grandes, hay comunas pequeñas, hay comunas rurales, hay comunas urbanas, y en ese sentido también hemos tratado de construir y de ir aprendiendo respecto a la implementación de estas oficinas, de modo que cuando esto ya sea una política a nivel nacional, hayamos también adquirido aquellos insumos que nos permitan expandir esto de manera más adecuada. Si es que uno hace entonces un pequeño resumen de lo que hemos estado conversando, esta nueva institucionalidad de niñez y adolescencia tiene dos grandes instituciones, si se quiere. Por una parte está la Oficina Local de la Niñez, como les contaba, que tiene 3 ámbitos de acción: la promoción, entendida como el fortalecimiento de los cogarantes de los territorios e incentivar la participación; la prevención, que detecta de manera oportuna factores de riesgo de vulneraciones de derechos. Hoy día se hace a través de una plataforma, que es un sistema integrado de información que nos permite saber cuándo los niños están teniendo algún riesgo. En ese sentido, desgraciadamente, si uno mira para atrás, aquellos niños, por ejemplo, que han muerto a golpes en las urgencias de los hospitales del país, uno puede ver, por ejemplo, que han ido ya previamente varias veces a la urgencia. Entonces el Estado tiene información que nos permite detectar factores de riesgo. Sin embargo,
Sin este sistema estamos usando al niño como termómetro de su propio bienestar y eso tiene que parar. Por lo tanto, debemos usar la información que ya tenemos a favor de los niños y de modo de llegar antes y llegar de mejor manera, de modo de evitar vulneraciones de derechos. Y esto obviamente no sirve solamente con levantar la información, sino que además tenemos que dar una respuesta adecuada y atingente a aquellas alertas, y eso se hace a través de gestión de casos, como les contábamos que la oficina tiene gestores de casos, y de terapia familiar para también abordar aquellos espacios de la familia que vulneren los derechos que pudiesen vulnerar los derechos de los niños, como aquellos aspectos vinculares o más bien de apego, ¿verdad?, que no estén funcionando bien y que se pueda prevenir antes de terminar en vulneración de derechos. Y la protección general, ¿verdad?, que tiene que ver con derivaciones, y esto no es solamente una derivación administrativa, sino que una derivación activa y asistiva a los niños y su familia a los programas, ¿verdad? O sea, no sirve solamente con derivar y ver si es que eventualmente a un niño le dan un cupo, sino que asegurarse de que ese niño reciba esa oferta y que esa oferta le sirva. Por otra parte, tiene la coordinación y articulación intersectorial, el levantamiento de necesidades de los territorios, que eso también es importante en el sentido que hoy día, por ejemplo, nosotros sabemos que hay un déficit en, por ejemplo, oferta de rehabilitación de droga, pero saber efectivamente en Cauquenes, por ejemplo, cuántos son aquellos cupos que necesitamos es difícil desde el nivel central, por lo tanto la Oficina Local de la Niñez tiene ya esa facultad de levantar las necesidades, siempre obviamente con un ojo puesto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en un territorio. Y por último tenemos el seguimiento y monitoreo de los niños, niñas y adolescentes, y esto no es solamente de aquellos que son sujetos de atención de la Oficina Local de la Niñez, sino también aquellos que egresan del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que me paso ahora para allá, que tiene que ver con aquellos niños, niñas, adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y por lo tanto necesitan una protección especializada. Este servicio tiene 5 líneas de acción, que son el diagnóstico, la restitución de derechos, el cuidado alternativo, el fortalecimiento y revinculación familiar y la adopción. En términos de las funciones particulares de la Oficina Local de la Niñez, tenemos la orientación a niños, niñas, adolescentes y sus familias en el ejercicio de sus derechos, fortalecer e impulsar la participación de niños, niñas, adolescentes, su familia, las comunidades y la sociedad civil en materias relacionadas con la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, detectar oportunamente riesgos de vulneraciones de derechos de un niño, niña, adolescente o de un grupo de niños, niñas y adolescentes, iniciar y gestionar procesos de protección administrativa universal y o especializada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, realizar los procesos de protección administrativa universal y especializada, realizar seguimiento y monitoreo de las medidas de protección de su competencia y de los planes de intervención contenidos en ella, llevar un registro único de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que hayan sido sujetos de protección administrativa, articular los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, especialmente la de servicios sociales vinculados a Chile Crece Contigo y a servicios de protección especializada. En términos de la implementación, entonces, el 2018 nosotros instalamos la Subsecretaría de la Niñez. En 2019 instalamos los primeros pilotos de la Oficina Local de la Niñez en 12 comunas. En 2020 los fortalecimos mediante acciones de promoción y participación que no estaban incluidas en el 2019. Y ya para este año 2021 esperamos poder terminar la tramitación de esta ley, de modo que esto se transforme en una política que esté establecida dentro de los próximos 5 años en absolutamente todos los territorios de este país. En términos del informe financiero, que me imagino es lo que más compete a esta comisión, esto tiene un costo adicional de 15.702 millones de pesos. El total, ¿verdad?, de todo supongo esto, que son miles de millones. Sí, son miles de millones. Sí, son 15.000 millones. Y son 35.000 millones en total. Sin embargo, vamos a hacer vamos a juntar ofertas que hoy día existen en los territorios, de modo de que haya una sola oficina de la niñez y no tengamos distintos programas esparcidos. Por lo tanto, vamos a juntar el programa de fortalecimiento municipal de Chile Crece Contigo, las oficinas locales de la niñez y las OPD, que son la Oficina de Protección de Derechos de Sename. Por lo tanto, el adicional a todo eso son 15.000 millones. Eso. Muchas gracias.
muchas gracias por la completa exposición que nos ha hecho. Si alguien quiere, ministra, no hay ningún otro complemento de parte del ministerio por el momento, ¿no? No, presidente. Estamos atentos a sus consultas. Ok. Vamos a ofrecer la palabra entonces, senadora von Baer. Gracias, presidente. Yo quisiera primero agradecerle y saludarlos a todos, perdón, a la ministra, a Blanquita. Si es que pudiesen poner la última lámina, porque tengo una consulta de comprensión, más bien. La última lámina, la del presupuesto o la anterior. La del presupuesto. Ya. Aquí quisiera preguntar, esto es en régimen. ¿Qué es lo que, quiero entender, qué es lo adicional a lo que ya existe? Los 15.000 son el presupuesto que hoy día existe ya en el territorio y los 35 son los adicionales, ¿o estoy entendiéndolo al revés? En total, perdón, presidente, ¿puedo hablar? Perdón, señor presidente. En total, todas las oficinas locales de la niñez tienen un costo de 35.000 millones. Sin embargo, hoy día tenemos 20.000 millones aproximadamente en oferta, como el piloto actual, la OPD y el fortalecimiento municipal de Chile Crece Contigo. Lo adicional es lo que dice, es la última fila que dice 15.702 millones. O sea, 15.000 millones 702. 15.000 son los adicionales, los 20.000 son lo que ya se tiene y por lo tanto el total son 35. ¿Eso es así? Exactamente. Perfecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o consulta? Presidente. Sí, senador García. Sí, presidente. Las personas que trabajan en las oficinas locales, ¿en qué calidad jurídica lo hacen? ¿Son a honorarios? ¿Son funcionarios a contrata? ¿Son... no, plantas no creo, obviamente, pero ¿cuál es la calidad jurídica? Porque yo, digamos, la preocupación que tengo es una cantidad enorme de funcionarios honorarios sin cotizaciones previsionales, y no sé si en esa dirección de darle estabilidad laboral y por supuesto que estos trabajos estén acompañados del respectivo apoyo previsional, si estamos avanzando en esa dirección o no. Gracias, presidente. Gracias, senador. Deduzco que se salió de la sala para poder escuchar mejor, porque aquí con el doble ruido que tenemos cuesta bastante. Senador Monte, ¿usted está también pidiendo la palabra? No, presidente, me gustaría ver cómo vamos a tratar esto. Yo en todo caso encuentro que el informe financiero que está aquí en pantalla en este momento no explicita los supuestos. Y creo que sería bastante bueno que se nos entregaran los supuestos, si no en la comisión, a la sala al menos, porque aquí se requiere compromiso. No sé a cuántos se está refiriendo, a cuántas oficinas locales se refiere este presupuesto, a cuántas se refiere y con qué composición de personal, de gastos fijos y de todo lo demás. Yo creo que es un tema a juzgar por la experiencia de la OPD es fundamental. Entre paréntesis, en el programa de Chile Crece Contigo, este año se disminuyó el presupuesto. En el presupuesto nacional viene disminuido y aquí se está planteando subir hasta los 18 años. Yo no entiendo cuál es el supuesto de costo que hay en cada uno de estos componentes y cuál es la demanda efectiva que se espera. Quiero hacer una aclaración a toda la comisión. Este proyecto de garantía no es solo para los niños que requieren protección, es para todos los niños. Porque es un enfoque para todas las realidades de los niños en la sociedad. No es solo para los niños que están en riesgo, vulneración, que están en mayores dificultades, sino para todos. Creo que es muy importante tenerlo presente porque este es distinto a los otros proyectos que hemos visto, este global. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o consulta?
Presidente Blanquita, Yo, puede... por lo que entendí, al inicio de la sesión, la señora secretaria Soledad nos informó que respecto del informe financiero no habían podido venir a exponer en detalle porque estaban en la negociación con el sector público, pero me parece a mí que es imprescindible que podamos tener esa claridad, porque ha sido, entiendo, parte importante del debate en las otras comisiones y es lo que nos corresponde. Lo que ¿Se puede podríamos sacar esto de la hacer, colega, pantalla, porque, presidente, no? Para verlo mejor. es ver quiénes podemos invitar. ¿Perdón? Ah, sí. Que necesito ver a la Ahí estamos ministra. mejor, de verdad. Sí, me imagino yo. No solo a la ministra. No, a la Simona también. Que... Bueno, entonces lo que decía Es la que Blanquita, necesitamos Carlos, todavía, no la Simona. Yo sé, pero la estoy... Ahí dice Simona. dice figura como Pero esa es Simona, la pero Blanquita. tiene La otro Estoy nombre. Blanquita. molestando, sea hasta el apellido. Bueno, Ahí está Simona. pongamos, entonces vuelvo a decir, necesitamos tener el informe financiero con más detalle y para eso vamos a necesitar hacer otra reunión en el momento que ellos puedan. A mí me gustaría saber a quiénes más tenemos que invitar, porque ya teníamos la petición de algunas personas y el senador Montes con razón dice, bueno, tratemos de que los invitados vengan y nos hagan un planteamiento en lo referente a lo que tenemos que decidir como comisión. Yo no sé si corresponde que invitemos a la defensora de la niñez o a alguien más, porque seguramente va a haber gente interesada en exponer en esta materia. Y preferiría que lo dejáramos determinado desde ya. ¿Por qué? Porque tenemos, vuelvo a insistir, tenemos un compromiso nosotros como sala del Senado de despachar esto dentro de un plazo. Y ese plazo debiéramos tratar de despacharlo de la comisión, debiera ser la próxima semana, más tardar, en lo que nos compete a nosotros. Y tal vez, Soledad, sería bueno que nos dijera usted exactamente cuántos son los artículos que tenemos que ver y cuáles, para ir ordenando el debate. Presidente, son 20 artículos. Los puedo leer. Un poquito. O sea, considerando la extensión del proyecto, la verdad es que no son tantos, porque es un proyecto bastante largo. El inciso segundo del artículo primero, el inciso quinto del artículo 2, el artículo 5. Sole, ¿sí? Si tienes el resumen ahí, a qué es lo que corresponde cada uno de los artículos. No tengo. Puede ser temas de personal, temas financieros. Las oficinas precisamente locales, no tengo el resumen acá. Si quieren, se lo puedo hacer llegar después, presidente, con el detalle de la materia, digamos, a la que corresponde. Ok. Carlos. Mira, yo quiero hacer un comentario respecto a la importancia que tiene que lo vea Hacienda este proyecto. En la historia del tema de protección, no digo el conjunto de niños, sino que protección específicamente, a mi juicio, uno puede levantar como hipótesis de que uno de los mayores problemas ha sido la restricción financiera. También el modelo global, pero fundamentalmente restricción. Uno no podría decir que el Sename fracasó porque el modelo era aquí o acá, principalmente porque tenía que atender a 100 y le daban recursos solo para atender a 10. Ese más o menos, entonces tuvo que sobrellenar los centros y sobrepasar todo. Y buscar una solución por la vía de las remuneraciones de una parte de los funcionarios, que efectivamente está en un nivel superior al resto del Estado, 1,5 millones, 1,4 millones, en fin, los que están en los centros. Pero la verdad que no hay un diseño correspondiente a la demanda. ¿Y qué hemos hecho nosotros aquí? Hemos definido un centro que se llama de protección y otro de servicio de protección y el servicio de reinserción. Reinserción, Jorge, tiene pensado todo para 9.000 jóvenes. Y uno habla con cualquier juez por distintos lados y te dice que lo más probable es que sean 3 veces eso a lo menos. Y eso se le hizo ver al ministro Larraín en su momento. Y respecto a protección de la niñez, una de las mayores debilidades que yo veo en todo el tema financiero es que no hay una hipótesis de demanda, de cuál es la necesidad que tiene la sociedad de atención, ni hay un sistema de financiamiento que sea de acuerdo al tipo de demanda que se genera. Entonces, aquí hay un tema estructural de lo que hemos hecho con la niñez, por eso yo creo que lo que haga esta comisión tiene que tratar de resolver esto. Los que están en comisión de la niñez sabrán de que le pedimos siempre presupuesto que fuera alguien.
creo que fue a una sesión o a dos, no querían estar, porque era clave ver la dimensión del problema. Y yo creo que los servicios que hemos acordado, fíjate que el servicio de la niñez, solo lo que recuerdo yo, solo son 150 millones de dólares adicionales de lo actual. O sea, la verdad que uno dice, pobre los que tienen que asumir esta tarea, porque van a tener rápidamente una restricción fuerte para poder cumplir bien el nuevo modelo, porque aquí además hay un nuevo modelo que se centra en la familia, que tiene otro tipo de demanda, otro tipo de exigencia. Bueno, entonces yo quería decir que lo que pase acá, lo que logremos precisar esto, puede ser bien determinante de lo que ocurra tanto en la ley de garantía como también como concepto para los otros servicios. Si uno mira el presupuesto de este año, no tiene presente esto, no está presente en el presupuesto. Incluso yo siento, señora ministra, de que para instalar el servicio de protección de la niñez, que mandaron a la ex subsecretaria de Educación Parvularia, no sé por qué la mandaron para allá, pero no, pero lo que pasa es que hay que tener bien claro que ella, para instalar el nuevo servicio, que se demora más de un año, va a requerir más recursos. En el presupuesto no está considerado eso, no está presente. No, pues fue largo tema de debate ese, porque sí, se planteó en repetidas oportunidades. Entonces yo creo que aquí la falta de visibilidad de estos temas por parte de Hacienda es bien determinante de lo que va a ocurrir hacia el futuro. Quería valorar la importancia de esta comisión en este tema, que no es en el modelo nuevo o los cambios al modelo, sino que fundamentalmente cómo viabilizar ese modelo y el tema de mayor discusión, porque Soledad dice que hay 20 artículos, pero la verdad que hay básicamente un tema, que es el nivel de responsabilidad del Estado. Eso yo quiero. Y el modelo en educación tenemos un modelo, que voy a insistir permanentemente, que el financiamiento va avanzando de acuerdo a la demanda. O sea, a más niños, más plata. En este sistema, tal como esto está diseñado, no, se le dice, aquí hay todos estos recursos, vean lo que hace cada año. Y ese modelo para el tipo, y el Estado por lo tanto no se compromete más, en educación se compromete más, en protección de los niños no se compromete más. Entonces hay una cierta inconsistencia en el modelo mismo de financiamiento, que nosotros tenemos varios modelos de financiamiento de derecho social. El que está aquí planteado es el de menos compromiso, este es más parecido al de vivienda que al de salud en GES o que al de educación. Este es un modelo que el Estado no tiene un compromiso firme con las garantías. Y eso quería también decir. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Hemos escuchado algunas consultas que, si bien compartimos que es necesario la presencia de la DIPRE para hablar al respecto del tema del informe financiero en la Comisión de Hacienda, y compartimos que tiene que estar presente y podamos profundizar en los esfuerzos que entre todos tenemos que hacer. Sí tenemos algunas respuestas a algunas preguntas de los senadores, entonces si usted lo permitiera, Blanquita pudiera aclarar algunas dudas como un marco general y después, por supuesto, creemos que tiene que venir la DIPRE. Ok. ¿Será ¿es Blanquita o Blanca? Es Blanquita, pero no hay problema, como sea. Okay. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, respecto de lo que exponía el senador García Rumino, contar que esta ley modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dándole a todos los municipios la obligación legal de cumplir con la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Eso permite entonces generar plantas y contratas adicionales específicamente para este tema, porque no es un tema anexo al quehacer normal de las municipalidades, sino que va a ser ahora una obligación establecida por ley. En ese sentido, entonces, las personas que están tomando decisiones en la oficina local de la niñez tendrán responsabilidad administrativa, por lo tanto, eso obligará, ¿verdad?, a que los municipios tengan que al menos tener bajo calidad contractual de contrato a planta, al menos al coordinador de la oficina local de la niñez. Sin perjuicio de eso, obviamente, como decía anteriormente, estas personas dependen administrativamente de los municipios, por lo tanto, el control que tengamos respecto del resto del equipo un poco escapa a nuestras manos. Sin embargo, siempre en nuestras orientaciones está, como le decía, estas personas están tomando decisiones respecto de la vida de niños, niñas y adolescentes y tienen responsabilidad administrativa al respecto, por lo tanto, su calidad contractual debe ser acorde a ello. Además, contar un poco respecto de
la solicitud en más detalle, que por supuesto la traeremos para la próxima sesión. Contar un poco que hoy día nosotros estamos considerando 320 oficinas locales de la niñez, es decir, hay algunas comunas, poquitas comunas que quedan con una oficina local compartida. Esas son aquellas oficinas locales de la niñez que tienen menos de 1000 niños, niñas, adolescentes. Esto está medido por el medio del censo, dentro de sus habitantes habituales, ¿verdad? En ese sentido, entonces, estamos considerando que esas oficinas locales, o sea, que esas comunas compartan oficina local de la niñez con otra comuna. Sin embargo, si es que esa comuna, por ejemplo, como nos pasa en Cochamó, está muy alejada, entonces se considera una oficina local de la niñez particular para esa comuna, aunque sea muy, muy pequeñita, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, contarles entonces que esta oficina local de la niñez, además del coordinador, ¿verdad?, que es el que toma finalmente las decisiones de protección administrativa, cuenta con gestores comunitarios. El estándar es entre 3 y 10 gestores comunitarios, dependiendo del tamaño de la comuna y del grado de vulnerabilidad también, ¿ya? Porque, por ejemplo, la comuna de Las Condes puede ser muy grande, ¿verdad? Sin embargo, el nivel de vulnerabilidad no es tan bajo, no es tan alto como pudiese ser en comunas como La Pintana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que se prioriza la cantidad de profesionales en aquellas comunas que no solamente tienen más habitantes, sino que también tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Por otra parte, también se consideran terapeutas familiares, que son un poquito menor cantidad, porque son para aquellos casos particulares donde el problema no está necesariamente en el acceso a oferta o el ejercicio de los derechos, sino que también en problemas de relaciones dentro de las familias. Sin embargo, en todas las comunas, en todas las oficinas locales de la niñez hay terapeutas que son entre 2 y 8 terapeutas. Además, hay gestores comunitarios que también se encargan de la participación, al menos 1 o 2 por comuna. En algunas comunas tenemos hasta 4, donde también nosotros generamos estas instancias más comunitarias, más de participación. Tales también que efectivamente el sector monte. Eso se debe principalmente a 2 cosas. La primera es que hay recursos que se traspasaron directamente a la Junji, que eso es la mayor cantidad de la reducción, que tiene que ver principalmente porque hoy día nosotros estábamos siendo un buzón de plata, que es poco efectivo, ¿verdad? Y poco eficiente en la manera de ejecutar la oferta. Por lo tanto, esa oferta que la ejecutaba 100% Junji, hoy día los recursos pasan directamente para allá, y eso no significa que haya menos ofertas, sino más bien es un arreglo de recursos. Y por otra parte, se terminó con un programa que tenía una evaluación mala, que es el programa de apoyo al aprendizaje integral, y la idea no es obviamente reducir los recursos permanentemente, sino más bien es una oportunidad para nosotros para generar una propuesta en la misma línea, pero que tenga una evaluación adecuada y que efectivamente esté abordando necesidades que sean reales y que existan en los niños, y que esas necesidades se aborden de manera oportuna y de manera ajustada a las particularidades de los niños hoy día. Entonces, también contarles que Chile Crece Contigo, y la ministra también participa y lidera un equipo de trabajo de expertos, donde hoy día estamos repensando y reevaluando Chile Crece Contigo en esta misma línea, entendiendo que Chile Crece lleva 13 años ya de operación, por lo tanto, y el Chile hace 13 años diferente a lo que era hoy día, por lo tanto estamos trabajando ahí en cómo fortalecer el Chile Crece Contigo, y no solamente en miras a lo que llevamos hasta atrás, sino que también en lo que hemos hablado hasta ahora de cómo lo vamos a fortalecer hasta los 18 años, que es un desafío importante que tenemos y que nos entrega esta ley. Contarles también que los recursos, tanto de servicio como de esta ley, efectivamente no están en la ley de presupuesto, ya que está comprometido en el Tesoro Público a través de los informes financieros. Entonces, DIPRES, y eso lo podrá explicar el Ministerio de Hacienda cuando venga a presentar más en detalle, pero sí nosotros tenemos la certeza y el compromiso, ¿verdad?, de que estos recursos están provisionados en el Tesoro Público. De hecho, el Servicio de Protección, en la respuesta por su intermedio presidente al senador Monte, el Servicio de Protección podrá empezar a contar con recursos en el momento en que empiece en funcionamiento. Obviamente va a ir cayendo en la medida en la que vaya creciendo, ¿verdad? Pero por supuesto que eso está considerado dentro de la operación.
Eso, y también contarles que nosotros, la manera en la que vamos a hacer caer este presupuesto de las oficinas locales de la niñez, como les contaba, es en 5 años, y se van a priorizar las comunas que tengan mayor grado de vulnerabilidad primero, y luego las que vayan teniendo menor grado de vulnerabilidad, y eso en base a un índice que construimos en conjunto con el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, para lograr también ir abordando aquellos territorios que son más urgentes. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Blanquita. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o comentario? Bien, el senador Monte y el senador Lago. No, yo solo una pregunta a Blanquita. Varias de las cosas que usted señala no están en la ley, no están en el proyecto. ¿Están pensando en alguna indicación para hacer especificación sobre los terapeutas, los gestores comunitarios, el número de oficinas y la gradualidad del número, las oficinas, con qué nivel de agregación tendrán? En fin, ¿están pensando en especificar más? Porque usted señaló muchos aspectos que no están en la ley, ¿no? Y por lo mismo el presidente también nos ha pedido, y en lo particular a la Secretaría General de la Presidencia, que tocar senador Lago. Si no, yo lo mío es más práctico, presidente. Estoy con el Zoom acá y estoy con el otro Zoom en la sala, porque el tema de los independientes es un tema bien delicado, que yo entiendo que hay una mirada bien común de los partidos en general, pero van a haber indicaciones. Entonces estaba tratando de seguir el debate en la sala y escuchando a Blanquita, que ha hecho un informe bien exhaustivo. Mi pregunta es cómo vamos a seguir este proyecto, señor presidente. No es que quiera cortar la reunión, pero es que realmente... Yo sé que tratamos de distinguir lo importante y lo urgente, pero aquí estamos entre lo importante y lo urgente y lo urgente y lo importante. Entonces, yo quiero saber si vamos a votar ahora, si vamos a invitar gente, vamos a escuchar. Vamos a que Blanquita o nos vamos a dar un plazo fijo para despachar el proyecto en 3 semanas, en 1 semana, en un mes. ¿Qué se imagina usted y el resto de los colegas para poder hacer una idea? Porque aquí ya estamos sesionando los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los lunes. Las comisiones, yo no tengo dificultad, si está bien, pero bueno, además, no me estoy quejando, le estoy diciendo que organizarnos nomás. ¿Cómo se imagina usted este proceso? Sí, está bien. Perdone, y a la ministra, la aprovecho a saludar, y a la asesora. Señora Blanquita, ¿usted va a hacer algún comentario a la última consulta del senador Monte y después seguimos nosotros? ¿Me escuchó? Blanquita, si tiene algo que contestarle al senador Monte de la última consulta que hizo, de si se iba a traducir en indicación. Blanquita Honorato se llama, Honorato. Sí, claro, decir que nosotros estamos, efectivamente, la ley dice que hay un coordinador y un equipo multidisciplinario, pero la verdad es que la formación particular de cada uno de esos profesionales no está en la ley, porque efectivamente nosotros estamos pensando en un equipo que pueda que sea flexible en las distintas necesidades que van ocurriendo a la medida que va el tiempo y en los distintos territorios. Entonces quizás un terapeuta familiar hace sentido en algunos territorios, pero quizás a veces en otros territorios ese tipo de profesionales no hace sentido y se requiere, por ejemplo, en la Araucanía, a alguien que tenga más un enfoque más intercultural, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la verdad es que nosotros, de hecho, lo dejamos flexible para que eso pueda quedar establecido en reglamento, mediante orientaciones técnicas, de modo que nosotros podamos también no necesitar cambiar la ley, ¿verdad? Cada vez que nos damos cuenta de que necesitamos agregar un nuevo profesional o un profesional con formación distinta, y eso... Aquí lo importante es que nosotros podamos adecuarnos a los territorios, ¿verdad? Y los territorios son diferentes, las culturas son diferentes, y efectivamente nosotros necesitamos tener esa amplitud que nos permita lograr esa flexibilidad necesaria que requieren los niños y los cambios que vamos teniendo en la sociedad de manera constante. Sí, Carlos. Mira, yo entiendo lo que dice, yo comparto totalmente lo que dice. El problema es el siguiente, esto no es por cuestionar el proyecto, sino que más bien al decidir esto, tener un orden de magnitud de qué estamos hablando, porque no es lo mismo lo que en algún momento se planteó, que sean oficinas locales en las 345 comunas.
que todo indica que no es lo más razonable, y tiene que haber en algunas regiones tiene que haber un modelo distinto, en fin. Pero, ¿cuál es el número que ustedes están suponiendo? ¿Cuál es el costo básico que tiene? Los 35.000 millones que están planteando, los 35 creo que son los 35 millones. 35 y... ¿Qué supuesto hay ahí? Que aprovecho de felicitarlo porque vi toda la voluntad en la tramitación de este proyecto. Se está hablando Bianchi, que es mucho más fuerte que nosotros. Pero, particularmente el senador Pizarro y el senador Lago están en las dos también. Bueno, pero lo que quiero decirles es que sería bueno que cuando sigamos esto, el presidente se nos aclare. ¿Qué está dentro de los 35? Explicitar los supuestos que eso, no para frenarlo de ustedes, sino para que el orden de magnitud, de compromiso del Estado quede más explícito. Eso es todo. Ya, supongo que ahí no escuchan mucho a Bianchi, ¿no? Entonces, esto es lo que todos quienes, o todas quienes, Aló. Yo lo tengo grabado para quien lo necesite, lo tengo grabado. Perdón, se me fue la onda a mí un rato. A la consulta del senador Montes van a contestar algo del Ejecutivo. Presidente, Ministra o Blanca. Presidente, Blanquita contestó en general porque no está especificado. Yo no lo escucho ahora. Pero entendemos que en la nueva constitución es necesario poder dimensionar la magnitud y hacer un desglose más claro respecto a los 35.000 millones. Podemos trabajar eso también, así que nos preparamos para eso. Espérenme un minuto, me voy a salir porque es imposible escuchar. Espérenme. Quedó claro que el senador Pizarro no quiere escuchar al senador Bianchi. Clarísimo. Oiga, y lo que aprovecho, presidente, lo que dijo la ministra de que en el servicio está en el Tesoro Público, el presupuesto, mire, esa es una experiencia que ya tenemos de años. El Tesoro Público no manda sobre el presupuesto, es solo una referencia. Entonces, por eso que peleamos tanto para que hubiera recursos adicionales, que no es lo mismo. O sea, los informes financieros no son definitivos. Lo que manda es el presupuesto, ¿eh? Y si no está en el informe financiero, no está en el presupuesto, es solo un compromiso genérico. Si no, pregúntele a la propia defensora de la niñez. Pues. En cada una de las leyes se da una inconsistencia. Bueno, lo hace el Ejecutivo siempre, pero está bien. Aquí lo que manda es el presupuesto, eso es lo que quiero decir, y lo otro son referencias. O sea, es malo que no le den plata para instalar el servicio a la niña. Yo creo que el próximo año, como le digo, va a ser difícil entrar en otra situación si no tienen recursos adicionales. Ya. Ahora sí. Sí, presidente. Blanquita le contestó por qué no hacemos específica cada una de las personas que pudieran trabajar en una oficina local de niñez y el detalle propiamente tal al respecto, sobre todo de la flexibilidad que deben tener los territorios. Pero entendemos lo que nos plantea el senador Monte, lo compartimos y creemos que debemos traer a una próxima sesión donde esperamos que esté la DIPRE un desglose más claro respecto de cuántas oficinas locales son, dónde van a estar instaladas, qué equipo multidisciplinario creemos que debe tener, etcétera, porque compartimos que ese es el detalle que debe tener la Comisión de Hacienda, así que nos comprometemos a trabajar con la DIPRE para poder traer la magnitud de los 35.000 millones y en qué se van a invertir. Ok. Entonces, siguiendo la consulta hecha antes por el senador Lago de cómo vamos a seguir, yo me permito sugerir lo siguiente. Es fundamental que tengamos el informe financiero con la DIPRE, vamos a tener contacto con ellos para que nos den algunas alternativas en qué momento pueden hacernos la presentación. Nosotros como comisión seguramente más tarde vamos a tener que reunirnos para ver el proyecto del retiro, el segundo retiro del 10%. Que debe venir de la Cámara. Yo no sé todavía si el plenario se va a reunir a qué hora, pero seguramente nos van a citar o en la tarde o mañana. Por eso es que no me atrevería a decir cómo podemos manejar las sesiones más próximas. Pero yo le recuerdo, senador Lago, sobre todo la consulta que usted hacía, que nosotros tomamos un acuerdo en la sala de despachar este proyecto rápido. El gobierno le puso la suma urgencia que le pedimos y estamos con esa urgencia. Entonces, a más tardar, nosotros la próxima semana deberíamos estar despachando a la sala
Y ahí la sala verá en qué momento lo coloca en tabla. Pero ese es el La timing que próxima tenemos. semana. Sí, pues si estamos atrasados ya con el compromiso que nosotros mismos asumimos. La suma urgencia Yo no vencía sé qué pasa el cuando... lunes, pero le recuerdo que el martes es feriado, el miércoles ya tenemos sesión, no sé. Sí. Bueno, está bien. ¿Se puede trabajar lunes y martes entonces? No sé, no tengo problema, no se preocupe. Presidente, Sí. yo entiendo que vamos a tener la próxima semana sesión el miércoles y el jueves. Ahora yo no sé si es que el jueves en la mañana o el jueves en la tarde. Claro, no sabemos todavía, pero por eso digo que estoy viendo ese horizonte. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos adelantar trabajo mañana en alguna hora, teniendo el informe de la DIPRE o recibiendo a alguna de las personas que han solicitado hablar, vuelvo a preguntar si es necesario, por ejemplo, que venga la defensora de la niñez, y me imagino que tendrán alguna opinión al respecto, o cómo ven este tema. A lo mejor no tienen, si no tienen, no importa. Pero pienso que podemos avanzar para que no se nos diga después que en este proceso no escuchamos a quienes era esencial escuchar. Si hay sugerencias, lo hacemos así. Lo que le digo, presidente, que lo más probable es que haya sesión el lunes, porque si escaño reservado sale el sábado, porque es posible, lo más probable es que nos convoquen el lunes. Si escaño reservado sale el lunes, ahí no va a ser necesario. Pero quería decirle de que no hay que dejar de lado el día lunes. El lunes de todas maneras tenemos que funcionar. Sí. Nosotros como comisión al menos. Eso es lo que quería decir. Ya, entonces, les pido lo siguiente, entonces, para ser claro. Nosotros revisamos pues con cada uno de ustedes a quienes invitamos a una próxima sesión. Tomamos contacto con la DIPRES para ver si mañana nos podrían hacer en algún momento la exposición y dependiendo de qué es lo que pase con el segundo retiro del 10%, fijamos las reuniones. ¿Les parece? Y lo voy consultando con ustedes por el chat interno. Muy bien. Ministra, le agradecemos mucho su exposición, su participación junto con la señora Blanco Norato y la participación de todos los colegas como siempre. Les pedimos disculpas, pero nosotros teníamos citada la comisión previamente a que cambiaran la sesión de sala para hacerla a la misma hora, pero bueno, ya estamos. Así que ya estamos. Estamos votando, parece, se me cayó el sistema. La grabación se ha detenido. A los senadores y senadoras, gracias.